Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 6 de octubre, en la 27ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos a San Bruno, presbítero del siglo XI de nuestra era, importante porque fue el fundador de los monjes cartujos, ¿no? Bueno, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura de la profecía de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 hasta el 16, o sea, terminando todo el capítulo 1 y comenzando el capítulo 2, versículos 1 y 11. Nos dice la profecía de Jonás. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Bueno, aquí hay un dato interesante, y es que la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, eh, era una ciudad pagana, grande, ¿no? Una gran ciudad, de acuerdo a la historia. Y Jonás era un judío. Entonces, cabe la pregunta de por qué envía al profeta Jonás, un judío, a Nínive, una ciudad pagana, para que se convierta, ¿no? Que ese es el objetivo. Entonces podemos ver aquí el universalismo, lo que se llama que Dios está, también se ocupa de los paganos, ¿no? Porque eventualmente desde el Antiguo Testamento serán llamados también, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, y veremos la reacción inmediata de Jonás. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bueno, este es precisamente, ¿no? Eh, Nínive quedaba al oriente, y para huir Jonás se fue hacia el occidente. O sea, Tarsis aquí significaría España, que era lo que conocían los fenicios como el límite del mar Mediterráneo, ¿no? O sea, más allá de España o de Tarsis, como la conocían, eh, no había nada. Entonces, Jonás huyó, ¿no? Huyó del mandato del Señor, o sea, desobedeció. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Vemos pues que es una tripulación, y los que van en la nave o en el barco tienen diferentes dioses, ¿no? Incluido, obviamente, Jonás. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Bueno, ante la tormenta y el peligro de naufragio, todos empezaron a rezar a sus dioses, porque pues era gente religiosa, no tenía sus dioses. Y como ven que Jonás estaba durmiendo, porque a él le interesaba, ¿no?
no ocuparse de Dios, ya se estaba completamente alejado. Y le dicen que rece a su Dios, ¿no? Para así salvarse de la muerte. Se dijeron unos a otros, echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron, dinos, ¿quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido? ¿De qué se trata y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Jonás les respondió, soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Bueno, aquí Jonás declara su fe en Dios, ¿no? En Yahweh, como el Dios creador de todo. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron, ¿por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás que iba huyendo del Señor. Después le dijeron, ¿qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonás les respondió, agárrenme, échenme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que les haya sobrevenido esta tormenta. Bueno, aquí Jonás insiste en su alejamiento de Dios, ¿no? Porque como es un judío, él no quiere obedecer al Señor porque va, según él, ¿no? A hacer un bien a un pueblo enemigo o a los gentiles o paganos, ¿no? Entonces digamos lo que aquí Jonás es un patriota, ¿no? Sí, con desobediencia a Dios, obviamente, pero eh, es su amor por, por su religión, por su país, por el pueblo, Israel y el pueblo judío que no quiere hacerlo. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Bueno, o sea que no le hicieron caso a Jonás porque él pretende incluso morirse, ¿no? Que lo echen al mar para que la tormenta se calme. Y ellos insisten en tratar de salvar el barco, ¿no? O sea, no le hacen caso porque temen matar a Jonás, ¿no? Lanzándolo al mar. Entonces rezaron así al Señor, al saber pues que eh, era culpa de Jonás, ¿no? Que estaba desobedeciendo a su Dios. Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. O sea, finalmente, al ver que ya no había posibilidad de salvar el barco, optaron por lo que les dijo Jonás, ¿no? Lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Eh, en realidad, aquí no aparece en el texto, ¿no? Pero ellos eh, oraron al Señor para que no les eche la culpa, ¿no? O no les culpe de esa muerte, porque estaban eh, salvando sus vidas y porque Jonás había ofrecido, ¿no? Morir, o sea, que lo echaran al mar. Bueno, y continúa. El Señor envió un gran pez que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus noches. Y el Señor habló al pez que vomitó a Jonás en tierra firme. Bueno, oponerse a los designios de Dios
este es un ejemplo claro, ¿no? Si el Señor va a lograr que Jonás cumpla su misión, ¿no? Que es ir y predicar en Nínive la conversión. O sea, a pesar del deseo de Jonás, ¿no? Pero es por su amor, por su religión, por su pueblo, que se ha opuesto a Dios. Y dice, el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Interesante porque no es una ballena como muchos pensamos, ¿no? Es un gran pez, nomás dice. Aquí no, en la escritura no aparece que sea una ballena, ¿no? Bueno, muy bien, vamos al Salmo responsorial. Y el Salmo responsorial es interesante porque eh, sigue aquí Jonás, ¿no? Cita al profeta Jonás, que es uno de los profetas menores, y su oración dentro del pez, ¿no? Recordemos que el gran pez se tragó a Jonás y él estuvo 3 días y 3 noches, ¿no? Eh, y recordemos que este es el signo que da Jesucristo en el Nuevo Testamento a los que le preguntan por un signo, ¿no? El signo de Jonás, que permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Muy bien, entonces tenemos eh, el responso. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Y aquí la fosa es el Sheol hebreo o el Hades griego, ¿no? Sería el lugar de los muertos, donde no pueden salir, ¿no? Nos dice entonces eh, Jonás, invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Me arrojaste a las profundidades de alta mar, las corrientes me rodeaban, todas tus olas y oleajes se echaron contra mí. Me dije, expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? O sea, el templo de Jerusalén. Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada, o sea, hasta el templo. Hay que recordar que Jonás está en el vientre del pez, ¿no? Pero en realidad el texto nos dice que es muy probable que Jonás haya muerto, ¿no? Pero porque habla del Sheol, está en el Sheol, y el Sheol o Hades es el lugar de los muertos. O sea, él murió, pero resucitó, acudió al Señor, ¿no? Y el Señor lo rescató. Aquí, por eso, es más el símil o el signo que da el Señor cuando le piden un signo, ¿no? Y él dará el signo de Jonás. Permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Muy bien, y vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Su título temático, ¿quién es mi prójimo? Bien, nos dice San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, aquí por inferencia sabemos o se presupone la existencia de una vida eterna, ¿no? En el Antiguo Testamento, a pesar de que había
grupos que no creían, ¿no? En el más allá, o incluso en la resurrección, como los saduceos. Bien, bueno, el maestro de la ley responde, perdón, eh, el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Bueno, este era un doctor de la ley o maestro de la ley, ¿no? Sabía la ley, ¿no? La ley mosaica. Y de hecho responde muy bien. Aquí está citando al Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, ¿no? Precisamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y agrega y con toda tu mente, ¿no? La cita solamente es y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es del Levítico, del libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, ¿no? Están en dos libros diferentes, pero se hacen uno solo, ¿no? Era un maestro de la ley que conocía en realidad. Él le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Bueno, haz esto, ¿no? Cumple esto. Interesante porque es creer en lo que está escrito. La palabra aquí, fe, querría decir obedece, tener fe. El Señor le dice, no le dice cree en eso, sino haz esto y tendrás la vida. Es realizar lo que se cree. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino. Bueno, aquí hacemos una pausa porque es necesario eh, dos verbos aquí, ¿no? Dice que el sacerdote al verlo dio un rodeo, podríamos decir, se alejó, ¿no? Pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, al verlo dio un rodeo y se alejó, pasó de largo. Contrariamente el samaritano, al verlo, se compadeció y se acercó, lo opuesto, o sea, alejarse y acercarse. Es importante, ¿no? Para la respuesta que le da el Señor. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, entonces le vendó las heridas echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Y aquí pregunta el Señor, ¿cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Interesante la respuesta que da el maestro de la ley, ¿no? Muy probablemente él se convirtió porque respondió en forma excelente, ¿no? Y se lo dijo el Señor. Y aquí también. Entonces, ¿quién?
de los tres te parece que ha sido prójimo? O sea, que ha sido cercano, que se acercó, se compadeció del necesitado, del que estaba medio muerto. Ese es el significado de prójimo, cercano, ¿no? Aproximarse, acercarse. Y además hacer, tener misericordia, como responde el maestro de la ley. Practicó la misericordia, o sea, puso en práctica la misericordia con él. Lo que no hicieron el sacerdote, que se alejó, y el levita, que también se alejó, dio un rodeo, dice, y pasó de largo. En cambio, el samaritano, contrariamente, ¿no? Que eran enemigos de los judíos, se acercó, o sea, fue prójimo, no solamente físicamente, al curarle sus heridas, al cuidar de él, sino espiritualmente, ¿no? Al tener compasión de él. O sea, además lo hizo prójimo, ¿no? Lo hizo su prójimo porque se acercó a él. O sea, él fue prójimo, pero al mal herido lo hizo prójimo. Esta es la respuesta que da el Señor. Anda y practica la misericordia. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.